La influenza es una enfermedad aguda de vías respiratorias causada por los virus de la influenza, los cuales, además de provocar cuadros clínicos tipo de gripe o catarro común, pueden en algunas ocasiones infectar las vías respiratorias inferiores, es decir, llegar a los pulmones causando una enfermedad respiratoria severa. Cada año se enferman a nivel mundial alrededor de 500 millones de personas por virus de la influenza. Entre 3 y 5 millones se convierten en casos graves que provocan alrededor de 500.000 defunciones. Estos casos de influenza que regularmente ocurren durante los meses fríos de cada año se conoce como influenza estacional. El virus de la influenza es causante de pandemias que han originado estragos en salud pública. Tenemos, por ejemplo, la gripe española en 1918, que cobró la vida de 40 millones de personas. La gran pandemia que se originó en México y Estados Unidos en 2009. Los virus de la influenza A y B son los responsables de epidemias estacionales. Los subtipos que actualmente circulan entre las personas son la H1N1 y la H3N2. Los virus de la influenza tipo A, B y C pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, o mejor conocido como virus de mucosas. Se trata de virus con ARN monocatenario segmentado y de polaridad negativa. Los primeros aislados fueron la influenza tipo A en 1932, la tipo B en 1936 y la tipo C en 1950. Los virus del tipo A su vez pueden ser subtipificados en base a las características antigénicas de las glicoproteínas de superficie, como lo son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La influenza A produce enfermedad en humanos, equinos, perros, aves, mamíferos marinos como focas y ballenas. La influenza B y C produce enfermedad solamente en hombres. Las diferencias antigénicas en las proteínas de matriz y la nucleoproteína permite clasificarlas en tres tipos, como ya se mencionó anteriormente, la A, la B y la C. Estos virus tienen dos clases de proteínas en su superficie que se conocen como H por hemaglutinina y N por neuraminidasa, que son los principales determinantes de la patogenicidad, es decir, la capacidad de causar enfermedad. En la naturaleza existen 16 subtipos diferentes de la proteína H, de la H1 a la H16 y de la N1 a la N9. El segmento A de la hemaglutinina se enlaza a glucoproteínas y glucolípidos de la membrana celular que contiene residuos del ácido siálico, que son usados como receptores para la infección viral. El segmento NA es la neuraminidasa, que degrada este ácido siálico de las glucoproteínas y los glicolípidos usados como receptores de la infección viral. El segmento M contiene M1, proteína que participa en la integración de la nucleocápside, y la M2, que es una proteína integral de la membrana que participa en la acidificación del endosoma y la liberación de ribonucleoproteínas. Por último, el fragmento NS se desconoce su función. Si bien el virus puede sobrevivir durante varias horas en superficie, sobre todo a baja temperatura y a bajo grado de humedad, sobrevive entre 24 y 48 horas en superficies no porosas, como acero inoxidable y plástico, y entre 8 y 12 horas en ropa, papel y tejido. También puede sobrevivir durante 4 días a 22 grados centígrados y durante 30 días a 0 grados centígrados en aguas contaminadas. Los principales componentes de este virus es la nucleoproteína, que es la capa de lípidos con espículas, la neuraminidasa, que degrada el ácido siálico y funciona en un último nivel de replicación, la hemaglutinina, que enlaza a las glucoproteínas y glicolípidos de la membrana celular, la proteína M2, que participa en la acidificación del endosoma, y la proteína M1, que participa en la integración de la nucleocápside. El virus de la influenza infecta a las células que recubren el tracto respiratorio para iniciar la infección. La replicación viral comienza con la internalización del virus en un endosoma. El pH ácido en el interior del endosoma va a activar la fusión de la membrana viral con la del endosoma y va a liberar el contenido de la partícula viral hacia el citoplasma de la célula con ayuda de la proteína M2. Posteriormente entra el complejo de nucleoproteínas al núcleo a través de los poros nucleares.
En el núcleo va a comenzar la transcripción del RNA viral en 2 pasos. Como primer paso, ocurre síntesis de RNA mensajero que va a producir nuevas proteínas virales que serán necesarias para la replicación del virus. Como segundo paso, va a ocurrir una síntesis de RNA complementario para producir los genes que quedarán en el interior de las nuevas partículas virales. Después de esto va a comenzar la fase de ensamblaje y liberación de las partículas virales, que ocurre cerca de la membrana plasmática de la célula. Las proteínas hemaglutinina, neuraminidasa y M2 se van a ubicar en la membrana de la célula, mientras que el resto de las proteínas del virión y el material genético se van a desplazar en el citoplasma hacia la misma área y se van a empaquetar. Finalmente se inicia una curvatura de la membrana plasmática que va a envolver a la partícula viral para ser liberada de la célula con ayuda de la neuraminidasa, que desprende los virus de los residuos del ácido siálico en la membrana de la célula. La transmisión se dará principalmente de persona a persona. Las personas con influenza pueden contagiar a otros en una distancia de aproximadamente 2 metros. La mayoría de los expertos considera que los virus de la influenza se propagan principalmente a través de las gotas que van por el aire y se producen al toser, estornudar o hablar. Estas gotas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente pueden ser inhaladas y llegar a los pulmones. De igual forma, siendo algo poco común, una persona puede llegar a contraer influenza si toca alguna superficie o un objeto contaminado con el virus de la influenza y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. Las personas con influenza son más contagiosas durante los primeros 3 o 4 días después de la aparición de la enfermedad. La mayoría de los adultos sanos puede contagiar a otros desde un día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad. Sin embargo, los síntomas pueden empezar a manifestarse unos 2 o 4 días máximo después de que el virus entre en el cuerpo. Esto quiere decir que un enfermo puede contagiar a una persona antes de saber que está enfermo y también mientras lo está. Algunas personas pueden infectarse por el virus de influenza sin presentar síntomas. Durante este lapso, estas personas pueden seguir transmitiéndole el virus a otras personas. La presencia del virus, tanto en las células del epitelio respiratorio como en los macrófagos de la mucosa respiratoria, va a generar una tormenta de citoquinas y factores quimiotácticos que van a desencadenar una respuesta inflamatoria desmesurada del tejido pulmonar, lo que lleva a la necrosis del epitelio respiratorio mediante mecanismos de apoptosis, acompañado de un proceso hemorrágico tanto de la vía respiratoria como del parénquima pulmonar. En el espacio alveolar, se va a producir una abundante secreción de membranas ilianas, engrosamiento del septo alveolar, edema, hiperplasia de los neumocitos, necrosis bronquiolar e infiltrado inflamatorio de la íntima de los vasos sanguíneos de mediano calibre. Todo este proceso desencadena el síndrome de distrés respiratorio agudo con un alto índice de morbimortalidad. Durante la fase aguda de la enfermedad, los virus de influenza se pueden aislar con facilidad de muestras de las vías respiratorias como flotis, nasofaringios y faringios. La mayoría de las cepas crecen en cultivos primarios de células renales de monos y pueden detectarse a través de hemabsorción o hemaglutinación. Es posible realizar un diagnóstico rápido de la infección por medio de inmunofluorescencia o detección inmunoenzimática del antígeno viral en las células epiteliales o secreciones de vías respiratorias, así como mediante reacciones en cadena de la polimerasa. El diagnóstico serológico es de considerable utilidad en un sentido epidemiológico y en general se realiza al demostrar un aumento de 4 veces o más en los títulos de anticuerpos de inhibición de hemaglutinación en muestras de personas en estado agudo o convaleciente obtenidas con 10 a 14 días de distancia. El método más eficaz de detección es la demostración de hemabsorción por adherencia de eritrocitos a las células infectadas que expresan hemaglutinina o por aglutinación de eritrocitos por parte del virus ya liberado en el líquido extracelular.
Entonces, es posible identificar de manera específica el virus mediante inhibición de esas propiedades al añadir anticuerpos a la hemaglutinina. Este método se denomina inhibición de la hemabsorción o inhibición de la hemaglutinación, dependiendo de si la prueba se realiza respectivamente en las células infectadas o en el virus extracelular. Debido a que la hemaglutinina es antigénica, las pruebas de inhibición de la hemaglutinación también se pueden emplear para detectar anticuerpos en sujetos infectados. La investigación ha demostrado que el anticuerpo dirigido contra la hemaglutinina específica es sumamente eficaz para neutralizar la infectividad del virus. Las dos primeras acciones que se realizan para el tratamiento de la influenza son los cuidados sintomáticos y la anticipación de las complicaciones potenciales, en particular de superinfección por bacterias. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, por lo común se prescribe reposo, ingestión adecuada de líquidos, uso conservador de analgésicos para dolor muscular o cefalia y antitusígenos para la tos intensa. La profilaxis con antibióticos no previene la superinfección bacteriana. El virus se puede volver más resistente a la droga por el uso excesivo de esta, y esto se puede detectar con un empeoramiento rápido de los síntomas clínicos después de que los pacientes han presentado una estabilización inicial. Los inhibidores de neuraminidasa, como el zanamivir o oseltamivir, han resultado benéficos si se inicia al principio, pero algunas cepas también han desarrollado resistencia a ellos. Estos fármacos también son activos contra la influenza B. Ni la amantanirina ni la rimantanirina se recomiendan en la actualidad para tratamientos o profilaxis rutinarios, debido a que las cepas dominantes circulantes han aumentado de manera notable de 0.8% antes de 1995 a más de 95% para el 2005. El mejor método disponible de control de la influenza es mediante el uso de vacunas virales con virus muerto formuladas de manera reciente cada año para ser más semejantes a los subtipos de antígeno de influenza A y B que causan infecciones en el momento. Estas vacunas inactivadas pueden contener viriones completos o subunidades fraccionadas, compuestos principalmente de antígenos de hemaglutinina. Es común que se les use en 2 dosis administradas con un mes de diferencia para inmunizar niños que quizás no hayan sido inmunizados con anterioridad. Entre niños mayores y adultos se recomienda una dosis anual única justo antes de comenzar la temporada de influenza. La eficacia de la vacuna es variable y la revacunación anual es necesaria para garantizar la máxima protección. Se recomienda que la vacunación se emplee principalmente con ancianos, individuos de todas las edades que estén en riesgo, por ejemplo, aquellos con cardiopatías o neumopatías crónicas, y a sus contactos cercanos, incluyendo personal médico y miembros de sus familias inmediatas. En realidad, esta vacuna actualmente está disponible para todos, y algunos tips para prevenir la influenza son las recomendaciones habituales como el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel, vacunarse en el puesto de salud más cercano, toser y estornudar en el ángulo interno del codo, evitar el contacto con las personas que tengan síntomas gripales, no tocarse la boca ni la nariz con las manos sucias y ventilar los lugares cerrados.